immigrants. They're not supposed to be here. Desde hace décadas, la Iglesia Católica, con sus mismas contradicciones internas y sus límites, ha sido uno de los actores globales con presencia territorial, legitimidad moral y capacidad operativa para acompañar a quienes se desplazan, los migrantes. Bajo el pontificado del Papa Francisco, esta postura adquirió una claridad inusual. Acoger, proteger, promover e integrar se convirtió no solo en una consigna, sino en una línea pastoral y política. Francisco no dudó en colocar a la migración en el centro del debate global, denunciando la globalización de la indiferencia y cuestionando directamente las políticas de cierre de fronteras. Hoy, con León XIV, el tono puede ser distinto, más moderado en las formas, pero no necesariamente en el fondo. Sus recientes llamados a la paz, la dignidad humana y el rechazo a la idolatría del poder y del dinero sugieren continuidad en una visión que entiende la migración como un fenómeno humano antes que como un problema de seguridad. Sin embargo, en el contexto actual, incluso esa moderación resulta disruptiva. Defender la dignidad del migrante implica de facto interpelar a los gobiernos que han convertido la migración en una herramienta de polarización política. Hoy el impulso belicista y el discurso de fuerza que emanan de la Casa Blanca chocan con una voz que apela a la moderación, la diplomacia y la paz. En esa tensión entre poder y conciencia se abre una grieta que no es menor. El nuevo frente donde se mide el alcance moral del Vaticano frente al poder político de los Estados Unidos. Tras el escalamiento de la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos, algo parece haber cambiado en León XIV, primer papa estadounidense. La pace de Cristo risorto sea con tutti voi. Este domingo 12 de abril, Donald Trump arremetió públicamente contra él, calificándolo de débil y pésimo en política exterior, además de rechazar sus posturas sobre Irán y Venezuela a través de su cuenta de X. Además, aseguró que el pontífice no habría llegado al papado sin su presencia en la Casa Blanca. Lo acusó de alinearse con figuras de la izquierda radical. Pero este distanciamiento no es nuevo ni fortuito. En los últimos días, León XIV publicó una serie de llamados a rechazar la violencia, la guerra y hacía un llamado a la paz. Dios no bendice las guerras, y basta ya de la idolatría del poder y del dinero, se leía en uno de sus mensajes, lo que sin duda era percibido como una crítica directa a la política exterior estadounidense. En paralelo, un reportaje del diario Free Press reveló la semana pasada un episodio delicado, una reunión entre el subsecretario de Defensa Elbridge Colby y el entonces nuncio apostólico Christopher Pierre, interpretada como un intento de presión hacia el Vaticano en enero pasado. Según esa versión, incluso se evocó el antecedente histórico del papado de Aviñón, cuando los papas residieron bajo la influencia de la monarquía francesa tras el conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe IV de Francia. Así que más que un intercambio diplomático, el episodio se percibe como un gesto de intimidación y un intento de alinear al Vaticano con la agenda geopolítica de Washington. A esto se suma que 3 importantes cardenales de los Estados Unidos criticaron a la administración de Donald Trump durante una entrevista con el programa 60 Minutes. Blaise Kupich, Robert Masselroy y Joseph Tobin cuestionaron la política migratoria, el tono de las publicaciones oficiales sobre la guerra en Irán y el rumbo general del gobierno republicano en temas de derechos humanos y dignidad humana. Under Catholic teaching, this is not a just war. Catholic faith teaches us there are certain prerequisites for a just war. We're dehumanizing the victims of war by turning the suffering of people and the killing of children and our own soldiers into entertainment. You called it sickening. It is sickening. Pero Trump ya ha estado frente a este escenario. Basta recordar la voz de la obispa Marianne Edgar Booth en la Catedral Nacional de Washington un día después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente. Let me make one final plea, Mr. President. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people
in our country who are scared now. De acuerdo con el Anuario Estadístico Eclesiástico elaborado por la Santa Sede, el número de fieles en el mundo supera ya los 1.422 millones de personas en el mundo. Se trata de una cifra que no solo da cuenta de su dimensión histórica, sino también de su vigencia. Los católicos representan aproximadamente 1 de cada 5 votantes en los Estados Unidos, según las encuestas a pie de urna. Un sondeo realizado por el Pew Research Center señalaba en 2025 que en general el 84% de los católicos estadounidenses tienen una opinión favorable de León XIV y solo el 4% tiene una desfavorable. No hay duda de que los tiempos en que el anticomunismo que unían a Washington y el Vaticano han quedado atrás. Hoy el impulso belicista y el discurso de fuerza que emanan de la Casa Blanca chocan con una voz que apela a la moderación, la diplomacia y la paz. En esa tensión entre poder y conciencia se abre una grieta que no es menor, el nuevo frente donde se mide el alcance moral del Vaticano frente al poder político de los Estados Unidos. Emerson Segura, TV Migrante. Y justamente ante las críticas del presidente Trump hacia el Papa León XIV por su pronunciamiento sobre la guerra contra Irán y la deportación masiva de migrantes en los Estados Unidos, algunos cardenales estadounidenses han alzado la voz ante la actual política migratoria del país, específicamente sobre la persecución contra migrantes y ciudadanos, sobre la falta de identificación de agentes federales durante operativos migratorios. Vamos a verlo. When they have to hide their identities to terrify people, when they can actually violate other guarantees of our Constitution and Bill of Rights. Well, I think somebody's got to call that out, and I'm not the only one. So what's wrong then with the current policy? This is a roundup of people throughout the country, people who have been living good, strong lives, been here a long time, raised their children here, many of their children born here, and are citizens. That's what our objection is. Las críticas hacia el sumo pontífice no se hicieron esperar al interior del gabinete de Donald Trump. En días recientes, el zar de la frontera, Tom Homan, exigió a los líderes de la Iglesia Católica mantenerse al margen de la política estadounidense. Esto durante una rueda de prensa a las afueras de la Casa Blanca, mientras era cuestionado sobre las críticas del mandatario republicano hacia el Papa León XIV. Look, I'm not going to speak for the president, I'm speaking for myself, a lifelong Catholic. I wish they stay out of immigration. They don't know what they're talking about. En Miami, el gobierno de Donald Trump anunció la cancelación de fondos para la organización católica Catholic Charities, que durante años brindó alojamiento y atención a niños migrantes que llegan solos a los Estados Unidos. La decisión fue tomada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud, con lo que se pone fin a una relación que se mantenía desde la llegada de exiliados cubanos al sur de Florida. El arzobispo Thomas Wensky advirtió que la organización fue despojada de su financiamiento y que tendrá que cerrar en un plazo de 3 meses, pese a que sus servicios habían sido considerados un modelo a nivel nacional. Y justamente sobre estos temas tuvimos la oportunidad de platicar con el teólogo Fray Julián Cruzalta, quien nos compartió un balance y un análisis sobre las implicaciones de esta confrontación desde la Casa Blanca hasta el Vaticano. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto enlazarme con el teólogo Fray Julián Cruzalta. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por estar aquí en TV Migrante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación también. Pues me gustaría que nos pudiera ayudar a entender este momento que vivimos justamente de tensión en los últimos días, donde el Papa León XIV se había caracterizado pues por un perfil mucho más moderado, mucho más cauteloso tal vez, que a diferencia de su antecesor Francisco. Me gustaría para arrancar preguntándole ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora y de esta manera León XIV decide alzar la voz en contra pues de una política directamente de Washington? Pues había sido papa muy discreto, a algunos no les gustaba tanto silencio en tal situación. Yo creo que fueron las circunstancias, fue un error garrafal de la administración Trump quien lo lleva, más que lanzarse. Las circunstancias lo obligan a responder en este aspecto, porque estamos en una situación crítica. No solo son la guerra de las bombas, la violencia,
hay una guerra de modelos de civilización en el fondo. Entonces, el Papa, obviamente, por su propio oficio de ser líder espiritual de 1.000 millones de católicos, que no es poca gente decir 1.000 millones, pues tiene un oficio de hablar de un modelo de civilización, de diálogo, justicia, la política como bien común, como cosa pública, y el otro modelo es la política como cosa privada, como un Mesías profeta, un rey Mesías más que una democracia, un rey, y con tintes mesiánicos, con situación mesiánica en este aspecto, es decir, ¿cómo hablar de esto? Pues eso nos lleva a entender que el Papa es obligado a hablar públicamente y subir el tono. Creo que las circunstancias, no creo que lo haya planeado en este momento, y además en un viaje internacional en África. Es un Papa agustino, y es el primer agustino que es Papa, y en estos momentos estaba en Argelia, de allá es San Agustín. El Papa fue a Hipona, a los vestigios de lo que fue la diócesis de San Agustín. Él, cuando es presentado al mundo como Papa, él lo dice en el balcón del Vaticano, cuando lo presentan por primera vez al mundo, dice: soy hijo de Agustín. Entonces, como hijo de Agustín, tiene que buscar el bien común, la política como el bien común. Entonces, lo obligan a llevar a esto porque los modelos, le digo, no solo es violencia, es modelo de civilización. Estamos en una crisis de modelo. Es decir, la política como bien privado o la política como bien común. Entonces, el Papa lleva lo que han dicho todos los papas. No más que en estos momentos parece que fuera algo nuevo. Lo que pasa es que desde el siglo pasado ningún papa se había implicado en situaciones de tanta guerra. Claro. Es decir, desde Juan XXIII, que había entrado en la guerra de los misiles con Rusia, Cuba, había intervenido de mediador, después escribió una encíclica que se llama Passion in Terres. Ningún papa había hablado abiertamente de esta situación, y entonces el papa es obligado a ser llevado a esta situación precisamente. Y por otro lado, pues tenemos factores fundamentalistas. La religión, los sagrados, es muy importante, y no es primera vez en las guerras ha jugado. Lo que pasa que ahora tiene un tono que ha llevado el presidente de los Estados Unidos, este tono, el halo sagrado. Él representa las fuerzas del bien. No le basta ser presidente si no es un Mesías en este aspecto. Entonces la religión vuelve a estar al centro. Pareciera que en el siglo XXI no íbamos a estar hablando de guerras, religión, estos temas, pero vuelven a estar en el corazón porque aquí hay el fundamentalismo religioso, está metido de lleno en esta guerra y en este conflicto. Por un lado, no está lo mejor gobernando en Irán de espiritualidad islámica. Es una teocracia islámica, fundamentalista, los ayatolas. Por otro lado, el mundo judío no está gobernado, Israel, por la sabiduría judía, los sabios, los grandes profetas, sino es un judaísmo sionista, que para mi manera de ver es más bien ateo el gobierno de Israel. Utiliza el lenguaje religioso, pero no es un gobierno creyente que con base en una religión hace una guerra. Y por otro lado, con Trump está todo el fundamentalismo cristiano sionista, que Trump lo ven como un profeta. Entonces para ellos Trump es como el profeta que está acelerando el regreso de Jesucristo. Entonces, entre más truene esto, más rápido Jesucristo ya viene de vuelta. Es una locura esto en que nos han metido. En esto es que entra el Papa para aclarar cosas, tratar de llevar el diálogo, porque es una auténtica locura, es una bomba. Decir Trump como el profeta apocalíptico que está acelerando la venida de Jesucristo. Si hay una guerra nuclear, lo ven como algo bueno porque ya viene Jesucristo, es el fin del mundo. Y el problema es que muchos millones de votantes de Trump, cristianos de diferentes iglesias, están en esta mirada apocalíptica y de América Latina. Entonces, claro que el Papa se vio obligado a aclarar una serie de factores y de cosas, pero por las circunstancias, pues resulta ser que ahora es un actor en este conflicto de primera línea. En 3 días de estar calladito, aparece a todos los medios de comunicación.
Sin duda, en algún momento el Papa León señalaba, Dios no bendice ningún conflicto, ¿no? Justamente en referencia a estas alusiones que Donald Trump o su secretario de Defensa, Pete Hegseth, señalaban, ¿no? O sea, digamos que la guerra en nombre de Dios, de una cruzada. Me gustaría preguntarle, ¿qué implicaciones ve esto al interior de los Estados Unidos? Usted ya mencionó pues la base también en buena medida cristiana y católica de Donald Trump, donde pues va a haber un quiebre, ¿no? A nivel religioso y social, ¿no? Porque se confrontan pues dos visiones y dos líderes, ¿no? Claro. No hay, primero el Papa empieza aclarando que no existe una guerra santa. Lo único santo es la paz. Por lo tanto, bendecir a un caudillo de una guerra santa no es algo que Dios quiere. Eso suena fuerte porque va directo y a la cabeza en este aspecto, porque están hablando de una guerra santa contra el mal que representa los ayatolás y toda esta mirada no cristiana islámica, y ellos representan el bien en esta guerra de blanco y negro, ellos son el blanco. Entonces el Papa empieza aclarando, no hay guerra santa, toda guerra no es santa, lo único santo es la paz, entonces hay que buscar la paz mediana. 30 millones de votantes que llevaron a Trump al poder pues son cristianos blancos y precisamente los lleva a la confrontación. Muchos de esos votantes son católicos y ahora los enfrenta. Creo que no midió bien que el Papa no es un actor político, es un líder espiritual de 1.000 millones de personas. Y en el catolicismo no es un obispo paz. El Papa es el eje, es el factor de unidad de todo el catolicismo. Yo puedo estar en desacuerdo en muchos temas con el Papa, pero es el Papa. Al final yo con Juan Pablo II estuve en desacuerdo en las teologías, pero el día que lo tuve enfrente en persona me hinqué, porque soy católico. Es el Papa, me caiga gordo, no esté de acuerdo en su teología, es el Papa. Creo que estas gentes no midieron que llevar a sus votantes a esta confrontación con Trump o con el Papa va a salir perdiendo la mirada de Trump. No tienen que elegirlo, tienen un católico claro. La mayoría lo tiene claro, es el Papa es el Papa, no es un actor político, no es un gobernante, es el líder espiritual de toda una fracción y creo que ahí ya van a pagar la factura muy caro. Por eso ellos quieren el halo espiritual, volver a Trump un semidios con estas imágenes que están usando de inteligencia artificial divina para subirlo de nivel, que no sea un político, un presidente. Es que se les olvida que el Papa en el catolicismo tiene otro nivel, esté de acuerdo o no, pero el imaginario es ese en el mundo católico, el Papa es el Papa, y quererlo confrontar le falta nivel espiritual a Trump, que lo quieren suplir con imágenes. Decir no, y yo creo que no van a poder engañar a sus propios votantes. Yo creo que en estos días ya las encuestas nos están diciendo que está bajando mucho la popularidad, aún en su base de votantes. Los están confrontando feamente, creo que los están orillando. Ha sido un gran error que tendrán que dar marcha atrás en algún momento. Pues sin duda, grandes reflexiones, Fray Julián Cruz Alta. ¿Algo que le gustaría agregar para nuestra audiencia sobre este tema? Que está moviendo internamente también las marchas dentro de la población de Estados Unidos. Lograr mover 8 millones de personas en protesta contra la política de Trump no es fácil allá en una sociedad tan desinformada, tan llena de que hay que trabajar porque todo cuesta carísimo. La mirada que a veces que tenemos de aquí que la vida es fácil, no, allá es tremendo. Veremos en los próximos meses cambios internos y va a haber detención de esta política no solo por lo externo, sino por lo interno va a pesar mucho. Muchísimas gracias, Julián Cruz Alta, teólogo. Muchísimas gracias por estar aquí en TV Migrante. Hasta luego. Y en más información, el gobierno de José Antonio Kast, un gobierno de corte ultraderechista y conservador, realizó el primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular, esto como parte de su plan de control migratorio. La operación partió desde Iquique con 40 personas con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. El subsecretario de Interior Máximo Pávez indicó que se trata del primer operativo de una serie de expulsiones que se intensificarán como parte de la estrategia de ordenamiento migratorio del gobierno. Durante su campaña, Kast propuso frenar la migración irregular y advirtió que quienes no se regularicen podrán ser expulsados del país.
Esto en Chile, pero en España el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una nueva medida en materia migratoria que ha abierto un fuerte debate político en el país. La decisión que pone en el centro la situación de miles de personas que ya viven en España ha generado posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición. Estamos hablando de una amnistía a casi 500,000 de migrantes. Este martes 14 de abril, el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, aprobó ante el Consejo de Ministros un Real Decreto para la regularización extraordinaria de cerca de 500,000 de migrantes en situación irregular. Una medida que busca incorporarlos al sistema formal y que ha desatado un fuerte choque político con la oposición. En España, la migración ya es parte central de su estructura social. Cerca de 10 millones de personas nacidas en otro país viven actualmente en el territorio. De ese total, entre 500,000 y 840,000 se encuentran en situación irregular y serían los principales beneficiarios del proceso de regularización. La mayoría procede de América, seguida de Europa y África, siendo una pieza clave en el mercado laboral, donde representa alrededor del 21% de la fuerza de trabajo, con alta participación en sectores como la hostelería y la construcción. El decreto, que sigue las recomendaciones del Consejo de Estado, endurece las condiciones de acceso en materia de antecedentes penales y exige acreditar presencia en España antes del 1 de enero del 2026, así como una permanencia de al menos 5 meses. También contempla la posibilidad de que el propio gobierno solicite certificados a los países de origen si los migrantes no logran obtenerlos en un plazo de un mes. La medida está dirigida a dos perfiles: solicitantes de asilo que hayan iniciado su trámite antes de 2026, incluso si fue rechazado, y personas en situación irregular que ya residen en el país. Para acceder, deberán carecer de antecedentes penales y cumplir condiciones adicionales como contar con empleo, vínculos familiares o situación de vulnerabilidad. El presidente Pedro Sánchez defendió la iniciativa como un acto de normalización y justicia, al reconocer la realidad de casi 500,000 de personas que ya forman parte de la vida cotidiana. Es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia en nuestro país. Ante esto, el Partido Popular ha endurecido su postura y anunció una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó la medida como inhumana, injusta, insegura e insostenible. Estamos en contra porque no es humanitaria. Alienta a las mafias. Se traslada el mensaje de que España es un chollo para las mafias, porque pueden hacer su trabajo con éxito. Vox, por su parte, encabeza el rechazo más contundente y ha anunciado que llevará el decreto ante el Tribunal Supremo para intentar frenarlo. La formación advierte que la regularización agravará la crisis de vivienda, la degradación del mercado laboral y el empobrecimiento de las clases medias. Se trata de una medida que es sumamente lesiva contra el pueblo español, teniendo en cuenta que en España ya hay 2 millones de inmigrantes aproximadamente que viven de prestaciones sociales. Las críticas también se han extendido a gobiernos regionales y dirigentes del PP, que han anunciado recursos contra la medida, mientras desde sectores de izquierda se acusa a la oposición de alimentar discursos que vinculan la migración con delincuencia. En medio de la polarización, el Ejecutivo insiste en que la regularización responde a una realidad ya existente y que permitirá a quienes ya viven y trabajan en España lo hagan con derechos y obligaciones. Hazel Ruiz, TV Migrante. Y ante el flujo constante de personas en movilidad que llegan a nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, autoridades locales han impulsado una red de espacios de atención para garantizar condiciones básicas y de acompañamiento a quienes buscan estabilidad. Uno de estos puntos es el albergue Boca Negra, ubicado en la zona centro, que forma parte de los programas de apoyo implementados para atender esta realidad. La nota es de mi compañero Oscar Reyes. La migración es un proceso que sigue presente en México. La capital del país, junto con otras entidades, se han distinguido por impulsar políticas de atención humanitaria, consolidarlos como un espacio de acogida para quienes buscan una nueva oportunidad de vida. Este es el caso del albergue Boca Negra, que forma parte de una red de espacios dignos, diseñados para garantizar derechos básicos a las personas en situación de movilidad.
estaba en situación de calle. Y el gobierno de México, viéndome que yo estaba con los 2 niños, me agarró y me llevó para un albergue esa misma noche que yo llegué. Yo no tenía dónde quedarme, no tenía dinero, no tenía nada. Comí con un país muy bonito y creo que es muy solidario con los migrantes, con las personas que estamos aquí, porque ha sido muy empático con nosotros. O sea, tienen como que esa bondad de ayudarnos en todos los aspectos. El albergue Bocanegra se ubica en la calle González Bocanegra, número 100, en el corazón de Tepito, de la colonia Morelos, y cumple una función fundamental: ser refugio, pero también punto de partida para decenas de personas que llegan a la ciudad en busca de estabilidad. Aquí cumplí 6 meses. Primero llegar a Garibaldi. Ahí me estuve como una semana con una amiga. Bueno, amiga nos conocía, mejor dicho. Entonces de ahí me hablaron, porque ya una muchacha había seguido adelante, me habló del Vasco, del albergue. Y llegué ahí al Vasco. Ahí duré, como 6 meses. Este espacio se suma al albergue Vasco de Quiroga, que también se encuentra en la colonia Morelos, y son parte de las casas de asistencia a la movilidad humana que administra el gobierno capitalino para ofrecer alimentación, atención médica y alojamiento a los migrantes. Nos dan un espacio para bañarnos, nos dan un espacio para comer. Tenemos tres comidas al día balanceadas, ya sea fruta, comida completa. Tenemos aguas de las que queramos tomar y dormitorios. Cada quien, yo por lo menos tengo mi familia y si me dan acceso de yo estar aquí con mi familia. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.